En este video vamos a ver lo que son la planeación de actividades para el análisis. Es el tema número 3. Y el tema número 3 se divide en definición del problema, planeación y control de actividades, estudio de viabilidad, y dentro de la viabilidad pues está la viabilidad económica, técnica, operativa y legal. En esta ocasión solamente vamos a ver lo que es la definición del problema y la planeación y el control de actividades. Bien, lo primero es ver qué es la definición del problema. Entonces, sin importar que ustedes utilicen el ciclo de vida, recuerden que es a lo que se le llama SDLC, en inglés System Development Life Cycle o el ciclo de vida, que es lo clásico de una metodología orientada a objetos, ¿no? Donde pues ustedes como analistas primero definen los problemas y objetivos en el sistema y estos van a formar la base para determinar qué debe lograr el sistema. Los métodos como Six Sigma empiezan con una definición del problema. ¿Qué es Six Sigma? Pues es una de las metodologías que desarrolla la mejora continua de los procesos, que se centra en reducir y eliminar los defectos o fallos en los procesos. Así como Six Sigma, pues existen varias metodologías que se suman a la creación de proyectos. Vamos a decir, el ciclo de vida es en conjunto con otras metodologías que se pueden aplicar para desarrollar un proyecto en tiempo y forma, ¿no? Con todos los detalles que debe de llevar. Bien, entonces, una parte que suele causar problemas cuando alguien llama a un analista de sistema, pues es definir el problema. Entonces, pues la definición de un problema contiene cierta clase de declaración del mismo, sintetizada en uno o dos párrafos. A esta le sigue una serie de cuestiones o piezas independientes e importantes del problema, ¿no? Entonces, primero tenemos que evaluar qué es lo que está sucediendo en la empresa. Posteriormente vamos a dar como un resumen de qué es lo que nosotros creemos o nuestra perspectiva sobre lo que es el problema, ¿no? Uno o dos párrafos es correcto. Con eso estamos definiendo el problema en general. Y estas cuestiones van seguidas de una serie de objetivos o metas que coincidan con cada uno de los puntos establecidos en las cuestiones. Las cuestiones son las situaciones actuales, los objetivos es la situación deseada y los objetivos pueden ser muy específicos o se pueden redactar mediante una declaración en general. Bien, tenemos aquí algunos ejemplos de preguntas de negocios relacionados con los objetivos de una empresa. Ejemplo, ¿cuáles son los propósitos de la empresa? ¿Es una empresa con o sin fines de lucro? ¿Planea la compañía crecer o expandirse? ¿Cuál es la postura de la empresa, cultura en cuanto a la tecnología? ¿Cuál es el presupuesto que la empresa tiene asignado al área de tecnologías? ¿Y el personal de la empresa tiene la experiencia requerida? Entonces, pues sobra decir que el analista de sistemas debe de comprender la forma en la que funciona la empresa, ¿no? Pues su trabajo es ese, ¿no? Entrar y descubrir cuál es el problema. Bien, la última parte de la definición del problema contiene los requerimientos, las cosas que se debe lograr, junto con las posibles soluciones y las restricciones que limitan el desarrollo del sistema. La sección de requerimientos puede incluir seguridad, capacidad de uso,
requerimientos gubernamentales o cualquier otro, ¿no? A menudo las restricciones incluyen la palabra no para indicar que es una limitación y pueden contener restricciones en el presupuesto o límites de tiempo, que esto es de la parte más importante. Vamos a decir, en la definición del problema, vamos a sacar uno, dos o tres problemas en específico que encontremos dentro de la empresa y después para darle solución vamos a proponer, ejemplo, a lo mejor una, dos, tres, cuatro, cinco posibles soluciones, pero también debemos de poner alguna restricción, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones? Muchas veces el presupuesto, porque la empresa nos puede decir, yo solamente tengo 50,000 pesos para lo que se requiera, o el límite de tiempo, que puede haber presupuesto ilimitado, pero sí un límite de tiempo, donde si no se cumple con eso, pues entonces el proyecto va a fracasar, ¿no? La definición del problema se produce después de terminar con las entrevistas. Entonces, paso número uno, primero deben de realizar la entrevista. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a obtener información. También tienen que hacer análisis, observaciones de documentos junto con los usuarios. Y el resultado de recopilar esta información va a ser una enorme cantidad de hechos y opiniones importantes que se deben sintetizar. Entonces, el primer paso para producir la definición del problema es encontrar varios puntos que se puedan incluir en una cuestión. Los puntos importantes se pueden identificar en la entrevista de distintas formas, ¿no? Como por ejemplo, los usuarios pueden identificar una cuestión, asunto o tema que se repita varias veces. En ocasiones puede ser distintas personas en varias entrevistas. Entonces, cuando ustedes estén haciendo entrevistas a varias personas, pues ahí pueden decirles, ¿no? Ahí como que los usuarios, mira, yo he estado viendo que esto está mal o que esto no funciona o que ya hemos dicho a la empresa que se cambie cierta cosa y no lo hace. El número 2, los usuarios pueden comunicar las mismas metáforas, como decir que la empresa es un viaje, un juego de guerra, un organismo, una máquina, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver también con el sentir cómo se sienten los empleados dentro de la empresa. El número 3, los usuarios pueden hablar mucho sobre un tema. También, pues parte importante, si el tema es relevante se toma, si no, pues se deja eso. Los usuarios pueden decir abiertamente, este es un problema importante, que la mayoría del tiempo se le tiene que dar importancia al empleado o al usuario, porque al final de cuentas, él es el que utiliza el sistema. Entonces, por lo tanto, debemos de escuchar lo que ellos nos dicen, ¿no? Esto es un problema o se podría mejorar esto. 5. Los usuarios pueden comunicar la importancia mediante el lenguaje corporal o hablar tajantemente sobre una cuestión. Recuerdan que les dije que en las entrevistas regularmente quien realiza esas entrevistas es un psicólogo y si no, pues es una persona ya preparada que sabe sobre el lenguaje corporal, porque muchas veces nosotros sabemos de un problema como usuarios o como empleados de una empresa, pero cuando alguien va a entrevistarnos y a querer resolver el problema, nosotros nos ponemos nerviosos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos miedo a que el jefe nos pueda, no sé, como regañar o a lo mejor nos corra. Entonces nosotros decimos que la empresa está bien y que funciona bien, aunque no es cierto, ¿no? Por miedo a represalias. Y número 6, el problema puede ser lo primero que menciona el usuario. Entonces, al estar haciendo una entrevista, muy posiblemente el usuario diga, es que yo he visto que el problema es esto, ¿no? Entonces, sí, se puede continuar con la entrevista, porque muy posiblemente esta persona nos dé más detalles, o ya va a depender de la persona que está haciendo la entrevista si continúa o ya da por terminada esta entrevista.
Entonces, ¿cuál es la problemática? Bien, si hay ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Si hay disminución de costos, hay que buscar la manera de incrementarlos, buscar la razón por la que se origina, ¿no? Entonces, debemos de explicar dónde se produce el problema, si se centra en uno o solo hay más derivados, y verificar si es relevante para el cliente. Entonces, debemos de hacer, una vez que más o menos ya visualizamos cuál es el problema, pues definirlo en forma clara y explícita. En la definición del problema, pues tenemos que ver esto, ¿no? ¿Cuál es el valor del sistema de información para la organización? Y tenemos que tomar en cuenta estas cuatro partes: el contexto, los antecedentes, la especificidad y la relevancia. El contexto: ¿quién tiene un problema y cuándo o dónde surge? ¿Cuál es la causa del problema? Como por ejemplo, ¿proviene de una investigación anterior o se relaciona con algún cambio de algún factor? Muchas veces puede que el sistema esté funcionando bien, pero llegó una persona nueva de TI, hizo algunos cambios y ahora el sistema ya no funciona. Entonces, pues tenemos que ver, ¿no? Toda esa parte. No es necesidad de que corra a la persona de TI por no saber, porque también mi responsabilidad como empresa es capacitar al personal. Entonces, primero debemos de llegar a fondo sobre el problema y después tomar acciones. Los antecedentes: ¿qué se sabe sobre el problema? ¿Qué tienen que decir los investigadores y otros individuos involucrados? ¿Qué se ha hecho para resolver el problema? ¿Alguna solución ha tenido éxito? De ser así, ¿por qué? ¿Se ha enfocado en alguna causa en particular? Y como ejemplo, aquí en la parte de antecedentes, yo les puedo mencionar que en algún tiempo el internet en Cusea, cuando se estaba haciendo el viaducto Belénes, el internet estuvo fallando en Cusea. Entonces, pues tienes que ver el problema, tienes que entrevistar, tienes que preguntar, tienes que saber para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, todos los centros universitarios del área metropolitana de Guadalajara se comunican a través de fibra óptica por una red que la misma Universidad de Guadalajara instaló. El enlace del edificio central a CUSEA estaba bien, funcionando bien, no tenía, porque suele darse que muchas veces camiones o la misma construcción rompen los cables, pero en este caso estaba funcionando todo, digamos, adecuadamente. Del edificio central a CUSEA salía bien la conexión. Pero ya al llegar a CUSEA, a la hora de repartir, ahí ya estaba el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el ancho de banda que se da es de alrededor de 1 giga. Pero a CUSEA solamente estaba dando alrededor de 100 megas. ¿Cuál es el problema? Bueno, que hicieron algunos cambios ahí de cables de fibra óptica y se les olvidó conectar un cable. Bueno, decidieron que un cable era el correcto cuando no. Entonces hay diferentes tipos de cable de fibras ópticas y siempre se tiene que elegir el correcto, porque si no puede suceder este problema que les estoy comentando. Se cambió el cable y el problema se solucionó. Entonces, pues tenemos que investigar un poco, ver qué antecedentes hay. Especificidad: ¿qué es exactamente lo que va a ayudar a resolver y qué no se abordará? Entonces también durante la definición del proyecto o del problema es atajar lo que a la empresa le importa, ¿no? Lo primero. Y qué puede que yo identifique como problema, pero que a la empresa no le interesa resolver por el momento. Y la relevancia, porque es importante para la sociedad o la profesión resolver tal problema. ¿Qué pasaría si no se resuelve? ¿Quién sentiría las consecuencias? Entonces también es parte importante de cuando estamos pensando en la definición del problema.
Bien, van a tener ahí como actividad resolver el caso práctico número 4, que es una problemática de banquetes catering. Ya tienen la lectura, deben de leer muy bien el problema y contestar a lo que se pide en la parte de instrucciones. Bien, ahora la parte 3.2, que es la planeación y el control de actividades. Bien, el análisis y el diseño de sistemas involucra muchos tipos de actividades que en conjunto forman un proyecto. El analista, como siempre, debe de administrar el proyecto con cuidado si quiere que pues, el proyecto tenga éxito. La administración de proyectos incluye las tareas generales de planeación y control. Y la planeación pues va a incluir todas las actividades requeridas para seleccionar un equipo de análisis de sistemas. Entonces, la planeación requiere también de que ustedes como analistas seleccionen al mejor equipo para que el problema y todo lo que tiene que ver se resuelva lo más pronto posible. Otra parte muy importante cuando se está haciendo la planeación, estimar el tiempo requerido para completar cada tarea. Muchas veces nosotros como programadores o a veces haciendo alguna parte de soporte o cualquier cosa, nos dicen, oye, ¿en cuánto tiempo estaría? Ejemplo, en un programa, ¿no? Ah, yo te hago ese programa en un mes. Al cabo, no, yo programo rápido. Y decimos, ah, bueno, sí, está bien. Llega el mes y nada. No hay programa, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues es que nosotros como programadores se nos da eso, ¿no? De no proyectar bien cuánto me voy a tardar. Entonces, para ello vamos a ver algunas partes que son los diagramas de Gantt y los diagramas de Park, que nos ayudan pues a tratar de ver qué tiempo vamos a necesitar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la estimación del tiempo? La primera decisión del analista de sistemas es determinar el nivel de detalle para definir las actividades. El menor nivel de detalle es el del ciclo de vida en sí, mientras que en el extremo más alto, es decir, cada paso detallado, la respuesta óptima para la planeación y programación está en algún lado entre esos dos extremos, ¿no? Entonces, aquí conviene utilizar una metodología estructurada y en la siguiente figura vamos a ver cómo se empieza a descomponer un proyecto, ¿no? Donde lo que sí podemos ver es que existen tres fases importantes donde se va descomponiendo esto, y una es el análisis y luego el diseño e implementación. Estas son las tres fases. Aquí tenemos esta imagen, ¿no? La fase, el análisis. ¿Qué actividades hay? Pues recopilación de datos, análisis del flujo de datos y decisiones. Se empieza a preparar la propuesta, ¿eh? Todavía no se da una propuesta. Simplemente se empieza a hacer como un borrador. Esta parte de análisis todavía se puede descomponer en otras más pequeñas. Va a depender del analista. Después tenemos la fase del diseño. ¿Qué pasa aquí? Pues hay que hacer el diseño de las entradas de datos, diseño de las entradas, diseño de las salidas, cómo se van a organizar los datos. Y la implementación, pues trata ya sobre la implementación y la evaluación, que también puede que implementación tenga que ver con pruebas, porque antes debemos de probar el sistema, implementarlo, mejorarlo, que vendría siendo ahí, ¿no?, la evaluación. Entonces, después, la fase de análisis
se descompone aún más porque todavía después de la imagen que acabamos de ver podemos descomponer un poco más en la recopilación de datos, ¿no? El análisis de flujo de datos y decisiones y la preparación de la propuesta, pues el diseño se descompone en diseño de la entrada de datos, diseño de las entradas y las salidas de la organización de los datos. La fase de implementación se divide en implementación y evaluación. Entonces, en los pasos subsiguientes, el analista de sistemas necesita considerar cada una de estas tareas y descomponerlas más, de manera que se pueda llevar a cabo la planeación y la programación de las mismas. Tenemos aquí un poco más descompuesto, ¿no? La recopilación de datos, realizar entrevistas, administrar cuestionarios, leer informes de compañía, introducir el prototipo, observar las reacciones del prototipo, y ya se empiezan aquí a hacer como tipo diagramas, ¿no? ¿Cuántas semanas requiero para realizar estas actividades? Ejemplo, para realizar las entrevistas 3, para administrar cuestionarios 4, leer informes de la compañía 4 semanas, introducir el prototipo 5 semanas, observar las reacciones 3 semanas, y de ahí tengo el análisis de flujo de datos y decisiones, donde puedo analizar el flujo de datos, que serían 8 semanas. La preparación de la propuesta, donde realizar el análisis de costo-beneficio 3 semanas, preparar la propuesta 2 semanas, presentar la propuesta, ¿no? Entonces, aún así, todavía se puede descomponer más esta parte, ¿no? Y algunas veces, pues la parte más difícil de un proyecto es la planeación. ¿Por qué es la parte más difícil? Porque en esto se va a basar el éxito del proyecto, ¿no? Aquí vamos a estimar muchas partes, entonces es cuando ya se le dice al cliente voy a durar tanto o te resolvemos en tanto o todo esto, y hasta se firman contratos, ¿no? El proyecto debe de durar 3 meses y si no se cumplen 3 meses, entonces el analista debe de empezar a cobrar menos, ¿no? O se le va a pagar menos o ya no se le va a pagar la cantidad total, se le va a restar un cierto porcentaje, ¿no? Entonces, si terminamos antes, ¿qué mejor? Siempre, obviamente siempre, en la estimación del tiempo requerido, se debe de dar una semana, como digamos de colchón. Depende, pues, obviamente del proyecto. Pero siempre debo de tener ahí algunos días extras por si llegara a suceder. No sabemos qué pueda pasar, entonces debemos de hacer un tiempo extra. Y lo que nos va a ayudar a hacer estas proyecciones son los gráficos de Gantt. Muy posiblemente ya ustedes hayan trabajado con alguno. Entonces, pues un gráfico de Gantt es una forma fácil de programar tareas. Es un gráfico en el que las barras se representan con cada tarea o actividad. La longitud de cada barra representa la longitud relativa de tareas. O sea, cada barra puede ser por día, por mes o por semana. Todo va a depender de ustedes, ¿no? La principal ventaja del gráfico de Gantt pues es su simpleza. El analista de sistemas no solo descubrirá que esta técnica es fácil de usar, sino que también se presta para una comunicación valiosa con los usuarios finales. Otra ventaja de usar un gráfico de Gantt es que las barras que representan actividades o tareas se dibujan a escala, es decir, el tamaño de la barra va a indicar la longitud del tiempo relativa que se va a requerir para completar cada tarea. Este es un ejemplo de un gráfico de Gantt donde la escala que se está utilizando es por semanas. Entonces, si se fijan aquí, cada rayita tiene que ver a una semana y se están poniendo aquí las actividades: realizar entrevistas, administrar cuestionarios, leer informes de la compañía, analizar los flujos de datos, y pues se comienza con la semana 1 y así en adelante se van programando tareas.
Esta parte tiene un triángulo, ¿por qué? Porque es la semana actual, o sea, a este momento van en la semana 9 y se supone que todo lo que está atrás ya se cumplió. Después tenemos los diagramas de PERT. El diagrama de PERT es un acrónimo que significa técnicas de evaluación y revisión de programas. Un programa o sinónimo de proyecto se representa mediante una red de nodos y flechas que después se evalúan para determinar las actividades críticas, mejorar el programa de trabajo y, en caso de ser necesario, revisar el avance una vez que se comience con el proyecto. PERT se desarrolló a finales de la década de 1950 para usarlo en el proyecto del submarino nuclear Polaris de la Marina de los Estados Unidos. Según se informa, ahorró a la Marina de los Estados Unidos 2 años de tiempo de desarrollo. PERT es utilizado cuando las actividades se pueden realizar en paralelo. En vez de hacerlo en secuencia, el analista de sistemas se puede beneficiar obviamente con esta metodología PERT porque se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, siempre y cuando el proyecto lo requiera y se pueda realizar, ¿no? Entonces, un proyecto, o cómo funciona los diagramas de PERT, un proyecto tiene un inicio, una parte media y un final. El inicio es el evento 10 y el final es el evento 50. Para encontrar la longitud del proyecto se identifica cada una de las rutas del principio a fin y se calcula la longitud de cada ruta. En este ejemplo es un ejemplo. La ruta 10, 20, 40, 50 tiene una longitud de 15 días, mientras que la ruta 10, 30, 40, 50 tiene una longitud de 11 días. A la ruta más larga se le va a conocer como la ruta crítica, aunque esta se va a determinar mediante el cálculo de la ruta más larga. Se define como la ruta que provocará que todo el proyecto se atrase si llega a haber un retraso, incluso de un día, ¿no? Porque obviamente ya estaríamos retrasados. Entonces, ¿cómo se ve un diagrama de PERT o un gráfico de PERT? Un diagrama de PERT es esto, donde se simula con, vamos a decir, con círculos. Tenemos aquí 10, 20, 30, 40. Este solamente llega hasta ahí, hasta el 40. ¿Y qué es esto? Son actividades, ¿no? La actividad A, la actividad B, la actividad C. Pero estos números que tengo aquí, ¿qué son? Son días. Entonces, tenemos que la actividad A dura 9 días, que la actividad B dura 2 días y que la actividad C dura 5 días, perdón. Entonces, estas dos actividades, la A y la B, se pueden hacer en paralelo. ¿Sí? Entonces, puedo hacer estas dos en paralelo y sé que al terminar esta actividad de 9 días, va a retroalimentar esta actividad que tiene 30. Entonces, esta actividad es pequeña y en 2 días la puedo terminar. Entonces, al total, hemos visto que este proyecto número 1 consta de 14 días, 9, 2 y 5. Lo mismo aquí, ¿no? Podemos hacer que, ejemplo, tenemos en el proyecto 2 dos rutas. O sea, mi proyecto me permite hacer varias actividades, ejemplo, en paralelo. Que sería igual, ¿no? Estas dos actividades, la A y la B, las puedo hacer en paralelo. Una consta de 9 días, otra de 2 días. Pero lo que yo hice aquí me va a servir para el final. Entonces aquí tengo de aquí después de haber terminado la B, puedo hacer la C, que consta de 5 días y que va a aportar a lo que se requiere al final. Y este sería un diagrama de PERT completo para la fase de análisis de un proyecto de sistemas. Este sería un ejemplo, ¿no? Entonces, si se fijan aquí ya no tiene un 50, ¿no? Sino que cuando se termina el 50, pues se toman más. Tenemos una actividad inicial que es A y C. Se pueden hacer estas dos al mismo tiempo. Una consta de 3 días y otra de 4. Al terminar esas dos,
esto aquí se pausa, ¿no? Entonces de aquí sale la actividad B, que dura 4 días. Tenemos aquí la actividad D, que se puede ir haciendo en paralelo mientras se desarrolla la E y la F. Aquí tenemos 50 y 40. Entonces podemos desarrollar D y G, mientras en paralelo se hace E y F, que van a aportar a este módulo, ¿no? Entonces, después de este módulo se van haciendo ya tareas independientes como H, que dura 2 días, E y que dura otros 2 días. Entonces, va a depender de ustedes como analistas de sistemas cuál es el gráfico que más se apoyen. El que se utiliza más es el gráfico de Gantt hasta ciertas páginas. Hay varias páginas que son programadores de tareas o schedule tasks. Entonces se van a encontrar mucho con los diagramas de Gantt. No por ello quiere decir que los diagramas de PERT no funcionen. O sea, va a depender del analista y de cómo esté, digamos, familiarizado con esta parte de los diagramas. Y pues de eso depende el éxito del proyecto, ¿no? Y como ejercicio es resolver el reporte de lectura número 3. Bien, con esto se termina esta parte de el video de la clase y bastaría con que resuelvan las actividades. Si hay alguna pregunta, pueden hacérmela a través de los medios que ustedes ya conocen.